Muy bien. Pues vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia, y la de la meditación que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y el fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reflexionemos en torno a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades y 10 riquezas. Las personales y las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su transitoriedad. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer las positivas, las virtuosas, a identificar, purificar y trascender aquellas negativas o no virtuosas. Contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente reflexionemos en torno al cuarto de los pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. La reflexión en torno a los 6 aspectos que caracterizan a una vida que se transita en ausencia de conciencia, el samsara. Recordemos que estas cualidades en realidad no reflejan a la realidad tal cual es. Más bien caracterizan a una vida atada
a un proceso de autoidentificación equivocado y la necesidad de defender y asegurar lo que consideramos como yo para mí y mío. Comencemos por reflexionar en torno a la incertidumbre que es propia y característica de la vida. Como nadie entre nosotros realmente sabe cuándo es que estallará la bomba del karma. No sabemos qué predecir en torno al siguiente momento y no se diga el día de mañana. Es un hecho el que no podemos controlar a nada y a nadie. Y como comúnmente en consecuencia de nuestras expectativas fantasiosas, esto nos genera ansiedad, temor, dolor y sufrimiento. Determinémonos a identificar esta demanda de permanencia, de control, de estabilidad. Y determinémonos a soltarla, a liberarla, acorde al entendimiento del primer principio de las cosas como son, la impermanencia. Reflexionemos también acerca de la insatisfacción, como unas cosas buenas de la vida no duran, como los placeres hedónicos, el nombre, la fama, el poder, el reconocimiento, la riqueza, toda variedad de estímulos sensoriales. Tan solo y en el mejor de los escenarios nos pueden aportar bienestar y placer temporal. Una condición que siempre nos deja sintiendo una ausencia y por lo tanto una dimensión de insatisfacción vital. Siempre deseamos más. Podemos trabajar duro, podemos ahorrar a lo largo de mucho tiempo para poder hacer el viaje de nuestros sueños y cuando arribamos a ese destino no deja de llover. O podemos trabajar arduamente para edificar el sentido de identidad que deseamos, nuestra reputación, tan solo para ver cómo la misma puede ensuciarse en un instante. Reflexionemos acerca de la muerte. ¿Cómo es que todos envejecemos, enfermamos y eventualmente morimos? Y como al arribar a esa frontera, la transición del morir, comúnmente lo hacemos, ausentes de preparación y dominados por el temor. Si contemplamos esa realidad desde la perspectiva de múltiples vidas, esto no solo acontece una vez, sino lo ha hecho reiterativamente a lo largo del tiempo sin principio. Y sea que nosotros adoptemos esta cosmovisión, la multivital, aquella que se centra en la perspectiva de la eterna continuidad de la conciencia, o que atendamos a nuestra existencia tan solo desde la perspectiva de un solo ciclo vital. Se siente arduo y descorazonador el edificar y construir la totalidad de una carrera, o el establecer una sensación y sentido de identidad estable, tan solo para confrontarnos al hecho que todo aquello por lo que hemos tan arduamente trabajado se disuelve y desvanece en un instante al arribar al tránsito del morir, o gradualmente durante los procesos que preceden al mismo. Es doloroso darse cuenta de lo inevitable de la transitoriedad de todos los factores de la existencia.
de todo aquello con lo que nosotros nos identificamos y que asociamos a nuestro sentido de yo, de para mí y mío. Reflexionemos acerca del renacimiento. Como renacer es tan doloroso como morir. Como el abandonar un cuerpo es tan difícil como volver a otro. Las dificultades del proceso formativo, de la infancia, nuestra vulnerabilidad, nuestra inocencia, el hecho de que tenemos que reaprender absolutamente todo, como siquiera poder manipular a nuestro cuerpo, caminar, hablar. ¿Y quién quiere repetir la adolescencia? Esos años llenos, saturados de inseguridad y de temor social. El nacimiento, ya sea aquel que se manifiesta a lo largo de vida y vida, o el tener que simplemente reinventarnos a nosotros mismos después de una tragedia, un desastre, en el contexto de un solo ciclo vital. Es como el tener que gatear fuera de una especie de lodo primigenio. Dificulta el proceso evolutivo y es un impedimento. Reflexionemos también acerca de las vicisitudes que son propias y endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, sus constantes altibajos. Y como nosotros naturalmente deseamos que nuestra experiencia vital se equilibre. Pero es un hecho que en el instante en que en la misma logramos calma, nos azota un huracán. En el momento en que obtenemos el trabajo de nuestros sueños, perdemos a nuestra pareja. O cuando ganamos a nuestra pareja, enfermamos. Es una realidad que el mar del cambio es exhaustivo. Y en especial lo es si nosotros carecemos de la adecuada preparación para navegarle exitosamente. Y finalmente, es tan común que la mayoría de nosotros, por lo menos en alguna instancia de nuestras vidas, nos sintamos y experimentemos un sentido de soledad, de alienación. La gran Ciudad de México es el perfecto ejemplo. Podemos vernos rodeados de millones de personas, inclusive en cercanía y proximitud, y al mismo tiempo de las mismas sentirnos del todo separados. Aun cuando estamos rodeados por nuestros seres queridos, nunca saben cuáles son nuestros pensamientos, la condición de nuestro mundo interno. Y así tantos entre nosotros transitamos la vida, sintiéndonos distintos, alienados, otros. Estas contemplaciones entonces conforman la fase final y conclusiva de los pensamientos que orientan a la mente al despertar. Es importante el contemplar estas temáticas en sucesión, pero más importante es hacerlas personales. Permitir que las mismas en nosotros detonen un sentimiento de disgusto y meditar sobre él mismo. Permitir que convincentemente permeen la totalidad de nuestro ser.
y finalmente recordar ese sentimiento en la siguiente ocasión en la que nos veamos expuestos a cualquiera de los 8 intereses mundanos, con la esperanza de que nos aporten bienestar genuino y duradero. El reflexionar realistamente acerca de los defectos del samsara engendra en nosotros una experiencia y mentalidad de disgusto, no hacia la vida, sino aquella que se transita en ausencia de conciencia. Y propicia el que nosotros podamos redireccionar a nuestras vidas en una nueva dirección, en una contraria a la de la existencia compulsiva e inercial, y hacia una animada por el espíritu introspectivo. Esto significa el abandonar la existencia inercial, dominada por hábitos y tendencias en nosotros comúnmente del todo inconscientes. Tomar responsabilidad de nuestra propia vida, el devenir de la misma, el vincular a esta con el sendero que conduce al despertar. Y así, con ello en mente, voltemos nuestra atención en la dirección del refugio. Determinémonos a establecer esa dirección positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomemos refugio en el Buda, no solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomemos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomemos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Voy a tomar un instante para ir al baño y regreso.
quién sabe qué nos dio, pero ha estado fuerte. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de un tópico central para no solo la filosofía, sino la práctica del Buddha Dharma, y lo es también para la estructura de la gradual presentación de las etapas del camino al despertar. El refugio representa simultáneamente una dimensión culminante del entrenamiento mental, la que precisamente tiene como meta el reorientar a nuestra fuerza y a nuestro sentido vital en una dirección que abrazamos como genuinamente positiva y segura, la que comúnmente representamos a través de la triple joya, y que simultáneamente en la tradición indotibetana enriquecemos por la presencia de lo que llamamos las tres raíces, la del ama, la del yidam o el arquetipo búdico, que recordarán opera como el fundamento de la mecánica que es propia del sendero del diamante, y también la figura de lo que llamamos los protectores del Dharma en términos generales. A los mismos adscribimos diferentes beneficios, por ejemplo, a la figura del ama se le adscribe o asocia con las bendiciones en el camino. Evidentemente, aquellas que emergen de la vinculación del individuo al mismo, a través precisamente de la fuerza constructiva y de la propia inspiración que se concentran y encarnan en la figura del gurú, del lama, del mentor espiritual. Al yidam se le asocia con el logro en el sendero, precisamente porque es a través de ese tipo de mecánica, particularmente en el contexto del Tantra con forma, que nosotros cultivamos los medios para poder reconocer y para poder en ese contexto estabilizar nuestra naturaleza esencial. Ya los protectores del Dharma se les asocia con la actividad búdica, o precisamente las diferentes acciones que los budas emprenden para auxiliar y ayudar a los seres sensibles como nosotros para poder progresar en el camino. Pero cuando hablamos acerca del refugio, en añadidura a algunos de los temas e ideas que toqué o señalé la semana pasada, es muy importante tener en cuenta que uno de los objetivos primarios del mismo es el logro o la actualización de una dimensión de lo que nosotros podríamos describir como genuino parar. ¿Sí? ¿Parar qué? Pues precisamente las causas que propician nuestras dificultades y problemas recurrentes. Mientras más nosotros nos damos a la tarea de la investigación, pues más es fácil para cada uno el develar que la fuente de nuestras dificultades y problemas recurrentes es interna. Esto es un descubrimiento y es el fortalecimiento del cual debe el practicante comprometerse o con el que tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque en términos de nuestro hábito, de forma también constante y recurrente, buscamos agentes externos que expliquen la condición de nuestra conflictividad e insatisfacción. Y si bien hay una multivariedad de estos factores que contribuyen en la misma, la realidad es que, y en consecuencia de la metódica investigación, eventualmente es viable develar y descubrir que la causa primaria eficaz de la misma es intrasubjetiva y tiene que ver precisamente con la confusión, ¿verdad? Con esa crónica inhabilidad para poder entender y decodificar nuestro mundo de forma correcta y objetiva. Pero esa confusión simultáneamente no resiste la investigación, y la razón por la que esa confusión no resiste la investigación es porque es falsa, ¿sí? En contraste, el correcto entendimiento es algo que nosotros podemos verificar. Y la razón por la que lo podemos verificar es precisamente la contraria a la que ilustra la falsedad de la confusión. Es porque es verdadera, ¿sí? Y debido a eso, el entendimiento en el practicante se va poco a poco fortaleciendo
Y la idea es que pueda eventualmente conducir al mismo a la superación de la confusión. ¿Sí? Si nosotros nos abocamos a ese proceso de metódica investigación y lo hacemos con concentración, lo hacemos con disciplina, ¿verdad? Podemos en efecto corregir. Este es un presupuesto esencial de la filosofía y práctica del Buda Dharma, ese entendimiento equivocado que hemos, fortalecido en nuestra vida y realidad. ¿Sí? Y lo podemos hacer de tal manera que esa confusión que hoy nos flagela no vuelva a prender o manifestarse en nuestras vidas. Que pueda en efecto lograrse su cesación, que recordarán es precisamente el objetivo fundamental del sendero budista, y particularmente la estructura de las 4 nobles verdades. La tercera de las mismas es la de la cesación, y la cesación genuina, ¿de qué? De las causas que propician y detonan nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción. Este es el punto, el tema central del concepto budista del refugio. Así que tenemos que preguntarnos qué tipo de dirección es la que nosotros hoy imprimimos a nuestras vidas y qué tipo de significado asociamos a la misma. ¿Cuáles son las metas que nosotros deseamos actualizar en la vida? ¿Sí? Porque precisamente la meta del sendero del Buda Dharma es una muy específica. Y esa meta es la genuina cesación. ¿Sí? ¿De qué? De toda confusión. El literalmente disponer de la totalidad de la misma, de tal manera, insisto, que nunca más vuelva a emerger, nunca más vuelva a hacerse presente en nuestras vidas y naturalmente en la estructura de la continuidad de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque esta confusión es la fuente genuina de nuestros problemas y dificultades. Sea que hablemos de aquellos presentes en esta vida, o aquellos que han estado presentes en nuestras vidas pasadas, o aquellos que de no corregirse se harán presentes en nuestras vidas futuras. Ahora, uno de los más importantes y poderosos señalamientos del Buda, diría yo, el corazón de su revolución interior, es precisamente la afirmación de que esas causas y condiciones que hoy detonan y propician nuestras dificultades y problemas recurrentes pueden cesar. Que nosotros en efecto podemos deshacernos de las mismas y que lo podemos hacer a través de un medio relativamente simple y accesible. La sustitución de ese tipo de distorsión, de ese tipo de desviación en nuestro entendimiento, la confusión, por un correcto entendimiento. ¿De qué? De la manera en que las cosas son. ¿Sí? Y en el momento en que nosotros nos deshacemos del velo de las aflicciones, que naturalmente emergen en consecuencia de esa confusión, se hace presente de forma espontánea y natural la plataforma del bienestar genuino, que es precisamente una de las metas centrales del estudio y práctica del Buda Dharma. Y esto involucra o implica 2 diferentes aspectos, si lo piensan, ¿verdad? Uno es que en efecto nosotros poseemos el potencial para deshacernos ¿de qué? De nuestras emociones y actitudes perturbadas, estructural y definitivamente. Pero el otro aspecto es el que nosotros podemos incrementar nuestras cualidades positivas, también indefinidamente. Esto es, podemos abordar el sendero desde una perspectiva, entre comillas, negativa, pero también podemos y debemos abordar el sendero desde una perspectiva positiva. ¿Sí? La negativa es el reconocimiento de nuestras aflicciones, pero también la posibilidad de su trascendencia. Y la positiva es también hacer presente que el objetivo del sendero no es solamente disminuir nuestras aflicciones, es más, ni siquiera es centralmente deshacernos de ellas, sino incrementar nuestras cualidades. Y eso es precisamente lo que asociamos al modelo que representa el objetivo final del sendero, que es el de la budeidad. ¿Sí? ¿Y cuál es esa dimensión positiva en el camino, sino un entendimiento correcto? ¿Sí? También es cierto que ese entendimiento, ¿cómo inicia? ¿Cómo comienza? Pues si lo abordan desde la perspectiva de la estructura de las 3 sabidurías, ¿recuerdan? La sabiduría del escuchar, la sabiduría de la reflexión y la sabiduría de la meditación,
pues esa aventura de desarrollo evolutivo comienza con la transformación de las ideas o conceptos equivocados que en torno a la realidad abrazamos por ideas y conceptos correctos. Es cierto que esas ideas y conceptos, aún los correctos, no representan una percepción directa, ausente de mediación de la realidad y de las cosas como son, y por lo tanto no representan la dimensión, digamos, final o pinacular del sendero del desarrollo evolutivo, pero son el principio del mismo. Si nosotros no comenzamos por identificar nuestras ideas incorrectas, nuestros conceptos fantasiosos, y no nos comprometemos con reemplazarlos por ideas y conceptos que, si bien todavía representativos, como la mano o el dedo que señala la luna, que no es la luna, ¿verdad? Pero si no comenzamos por ahí, no hay cómo progresar en el camino. Precisamente el punto de partida es cambiar nuestras ideas equivocadas y sustituirlas por correctas. A medida en que avanzamos en el sendero, lo que se busca es que esa transformación o sustitución detone una experiencia directa que ya no es conceptual, sino que se torna mucho más honda, y me gusta la palabra anímica, ¿sí? En donde la totalidad del individuo se ve presente e involucrado, no solamente su intelecto o razón. Porque al mismo tiempo todos sabemos cómo podemos resguardar absoluta convicción en torno a algo y claridad en torno al entendimiento conceptual de una condición y circunstancia, y sin embargo vernos imposibilitados en la transformación y el cambio de nuestro desempeño vital o nuestras actitudes. Esto a menudo ilustra o ilumina el fracaso, o por lo menos las limitaciones que son comúnmente endémicas al sistema terapéutico occidental, ¿no? En donde a través de un proceso de razonamiento quizá lo que se busca es que entendamos el fondo de un conflicto o dificultad, y sin embargo el enorme reto con el que se topa el paciente para dar ese salto entre esa dimensión de entendimiento conceptual y una que le ayude a transformar su desempeño vital, su estancia en el mundo, la manera en que se vincula y relaciona con él mismo. Por eso en la tradición budista se dice que, si bien la primera de las sabidurías, la conceptual, es importante, no representa la dimensión final del sendero. Tenemos que fortalecer el proceso a través de la contemplación. Y la contemplación, el análisis, la reflexión, la investigación, metódica, honda, disciplinada, detona y produce una experiencia directa. Y aún esa experiencia directa en un inicio es inestable o se ve aislada, ¿verdad? Y precisamente es a través del cultivo de la sabiduría contemplativa, de la sabiduría de la meditación, que lo que se busca es que ese entendimiento de verdad ahonde, permee en la totalidad de la inteligencia celular del individuo. Eso quiere decir que cada célula de nuestro cuerpo, metafóricamente hablando, experimente o desarrolle un cierto tipo de certeza y convicción. Esto es central, naturalmente, para el concepto budista de sabiduría, ¿sí? Y claro que esto lo podemos contextualizar dentro de esa plataforma que conocemos como la de las 4 nobles verdades, ¿sí? Que al mismo tiempo representan la estructura fundacional de la instrucción y enseñanza del Buda, de lo que el Buda nos legó y nos enseñó, ¿no? La primera de las 4 nobles verdades, como bien saben, pues es el señalamiento de la realidad del sufrimiento, ¿verdad? Y naturalmente en el contexto del Buda Dharma, si nuestra aventura de desarrollo evolutivo no parte de este primario reconocimiento, pues no hay viaje, ¿verdad? Tenemos que iniciar por darnos cuenta del cómo nos vemos sujetos de forma constante y recurrente a una multivariedad de dificultades y problemas, ¿verdad? Que, recordarán, dividimos en 3 grandes categorías y objetos de investigación y exploración: el dolor común, el dolor del cambio y el dolor llamado todo permeante, el que asociamos a la estructura que caracteriza la existencia condicionada y que es consecuente primariamente precisamente de la ignorancia que en el individuo inhibe la comprensión de las cosas como son, ¿sí?
Después, en el contexto de la tradición budista, se enfatiza la importancia de analizar y explorar la segunda de las 4 nobles verdades, la de las causas verdaderas. Esto es importante, las causas verdaderas, ¿verdad? Porque nosotros podemos, en efecto, haber identificado una multivariedad de causas que propician o que nutren o que complementan nuestras dificultades y problemas. Pero la razón por la que seguimos presos en el samsara es porque evidentemente no hemos identificado las causas verdaderas del sufrimiento, ¿verdad? Y como punto de partida, por identificar, es el hecho de que esas causas son internas, ¿sí? En oposición a nuestra tendencia habitual a proyectar un sentido de responsabilidad hacia nuestro entorno, de la condición y experiencia por la que nosotros habitualmente transitamos. Es un hecho que ese entorno influencia a nuestra condición mental y emocional. Pero el gran descubrimiento, el gran señalamiento del Buda es que el factor determinante del mismo es íntimo, es interno, es intrasubjetivo, es la confusión, esa crónica inhabilidad para entender y decodificar con objetividad la manera en que las cosas son, por lo menos ciertos aspectos de las cosas como son, con los que nosotros sí podemos realistamente establecer vínculo y establecer cercanía, como por ejemplo son las 3 marcas de la existencia. ¿Recuerdan las 3 marcas de la existencia? La impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca, la comprensión en torno al cómo toda experiencia entintada de la confusión y precisamente de la defensa y promoción de un yo fantasioso e imposible, siempre propicia, siempre genera y siempre emerge en relación al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Esto es lo que quiere decirse cuando en el contexto de la tradición budista se dice que todo es sufrimiento, ¿no? Pero todo sufrimiento no quiere decir literalmente que la vida es sufrimiento, quiere decir que una vida que se transita bajo el dominio de esa confusión e ignorancia, siempre, ¿verdad?, desemboca en la ansiedad, el dolor y el sufrimiento. La tercera de las 4 nobles verdades, pues, tiene que ver con el hecho de que es posible lograr la cesación de estas condiciones y circunstancias, lo que llamamos la cesación genuina o la cesación verdadera. La cesación genuina y duradera, la cesación genuina o verdadera es aquella que es estructural, es aquella que es definitiva, no solo temporal o relativa. Porque todos hemos experimentado a lo largo del tiempo sin principio colecciones de cesaciones temporales. El problema es que esas cesaciones temporales, al no ser estructurales, dan pie a la reemergencia recurrente de las dificultades y problemas con las que en la vida nos vemos confrontados, a las que nos vemos expuestos, ¿no? Entonces, en la tradición budista, lo que se busca es una verdadera cesación. Y la condición de esa verdadera cesación es una, pues, definitiva. ¿De qué? De las causas que en efecto detonan y propician nuestras dificultades y problemas. Y cuando nos preguntamos cómo lograr ese objetivo, la respuesta tiene que ver con la cuarta, la última de las nobles verdades, a través de involucrarnos con un sendero. Pero ¿qué sendero? Al igual que el resto de las 4 nobles verdades, uno verdadero. Porque de nuevo nos hemos involucrado a lo largo del tiempo sin principio, o aunque no abracen una cosmovisión multivital, aunque estén más bien vinculados a aquella que es propia de una sola experiencia de vida, un solo ciclo de vida, pues precisamente hemos abrazado muchos senderos, hemos recorrido muchos caminos animados por el deseo y la aspiración de trascender nuestro sufrimiento. Y esos caminos no nos han conducido, no nos han llevado, no nos han permitido arribar a esa meta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede conducir a la genuina cesación? El verdadero entendimiento, ¿no? Y ese verdadero entendimiento es el elemento que le permite al individuo liberarse del velo de las aflicciones.
Y bueno, claramente, esta es la dirección que nosotros deseamos imprimir a nuestras vidas. Precisamente aquella de poder lograr y actualizar la verdadera cesación, y aquella de realmente podernos vincular con los senderos genuinos mentales que conducen a la misma. Y esto es lo que llamamos el refugio en el Dharma. ¿Sí? Y cuando decimos, ¿verdad?, que estamos trabajando sobre de nosotros mismos, pues es importante tener muy en cuenta lo que toda esta terminología finalmente significa o quiere decir, ¿no? ¿Por qué? La idea es no olvidar que trabajar sobre uno mismo debe comunicar una determinación, y esa determinación es el de liberarnos o deshacernos del aspecto y dimensión perturbada de nuestra vida, la aflictiva, ¿no? Y poco a poco y cada vez más el actualizar los potenciales de la dimensión positiva de la misma, deshacernos de la dimensión negativa, actualizar la positiva, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, hay varios motores, pero el motor primario que se plantea central en el Buda Dharma es el miedo, ¿sí? Pero no interpreten por miedo un concepto como el que se plantea en la tradición católica, especialmente la escolástica y medieval, ¿no?, que exaltaba todos estos infiernos con la idea de aterrorizar al individuo hacia la sumisión a la iglesia, ¿verdad? No es ese tipo de temor el que se promueve en la tradición budista, aunque pues la realidad es que si escuchan ustedes a un lama tibetano muy tradicional, lo más probable es que pase varios meses o años hablándoles precisamente acerca de los 20 infiernos diferentes en los que se puede experimentar renacimiento. Y desde esa perspectiva quizá pensarían que no hay mucha diferencia entre el temor cristiano y el temor budista, ¿no? Pero yo quisiera usar otra terminología y quizá añadir un término adicional al temor. Y ese término adicional debe de ser un sano temor, ¿sí? Un sano temor. ¿Un sano temor a qué? Precisamente a las consecuencias de una vida que se transita en ausencia de conciencia. Las consecuencias de fortalecer el aspecto oscuro de nuestra vida y personalidad. Las consecuencias de no fortalecer aquellos aspectos o dimensiones positivas de la misma. ¿Sí? El costo que tiene verse dominado por el velo de las aflicciones. Y simultáneamente la promesa de poderse liberar de las mismas. Eso es lo que queremos decir, lo que señalamos como ese sano temor, ¿no? Vemos que si continuamos enojándonos, gritando, desesperándonos, ¿verdad?, en especial hacia nuestros seres queridos, como pueden ser nuestros hijos, parientes, amigos, lo que tan a menudo acontece en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por ejemplo, nos va a suceder cuando lleguemos a la vejez? ¿Quién va a querer estar con nosotros? Vamos a confrontarnos a una vejez solitaria, ¿verdad?, a una condición alienada de vida, porque no va a haber absolutamente nadie a nuestro alrededor, precisamente en consecuencia del maltrato al que sujetamos a todos los pues, amigos, parientes, etcétera, que quiera lidiar con nosotros. O vamos a tenernos que confrontar a la realidad de una estructura de tremendo resentimiento de todos estos que hemos lastimado en el ocaso de nuestras vidas. ¿Entienden? Ese es el temor. Porque constantemente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro tema recurrente de vida? Nos quejamos. Eso es lo que hacemos. Nos quejamos de todo y de todos, ¿no? Es como el deporte nacional, de alguna manera. Y esto es algo, pues, que es muy detrimental para la calidad de nuestras vidas. ¿Cuán a menudo pensamos simultáneamente que nuestra estructura de personalidad es fija? Y esto es algo que también, pues, no es con lo que contribuye nuestra sociedad, porque nuestra sociedad parece comunicarnos
que en efecto estamos dotados de una identidad fija. Hay hasta dichos, ¿verdad?, que ilustran esta concepción en nuestra cultura: genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? O que nos llevan a decir y a aferrarte a esa identidad o personalidad neurótica diciendo, pues, ¿qué quieres? Así soy, ¿verdad? Tengo mal humor, soy cascarrabias, y más bien lo que tú tienes que hacer es tienes que aprender a vivir con eso, ¿sí? Pero si lo piensan, eso no trabaja muy bien. La tradición budista plantea que nadie entre nosotros posee una identidad fija. Y que nuestra identidad, en realidad, es una muy plástica, en constante movimiento y transformación. Y en consecuencia es posible liberarnos de los aspectos perturbadores de nuestra conciencia. Y también es posible incrementar nuestras cualidades, fortalecer las que son positivas. Precisamente, ¿verdad?, para poder colocar o introducir una dirección segura y positiva en nuestras vidas. Si deseamos hacer esto, en el contexto del vehículo amplio, el Mahayana, el llamado también sendero del héroe espiritual o del Bodhisattva, añadiríamos un ingrediente adicional, y ese ingrediente adicional es la compasión. ¿Sí? Básicamente, el punto de vista de la tradición mahayana es que el objetivo de liberarnos de nuestras aflicciones debe de ser, a través de ese medio, tener algo positivo con lo que podamos contribuir al beneficio de los que nos rodean, de los que nos encontramos directa, cercana e inevitablemente, con los que nos encontramos cercana e inevitablemente vinculados. Y nuestro bienestar personal evidentemente no puede del todo separarse del bienestar colectivo. Así, el practicante en ese sendero, el amplio, el del héroe, pues no solo desea liberarse de sus aflicciones, sino también desea ayudar, cooperar a que esto pueda acontecer en otros, ¿no? Y nadie da lo que no tiene. Por lo que si en efecto tenemos este objetivo de vocación altruista, pues simultáneamente tenemos que comprometernos con el proceso de liberarnos a nosotros mismos de la estructura del velo de las aflicciones. Y esto es posible precisamente, ¿por qué? Porque nadie posee una identidad fija. Y es posible simultáneamente, ¿por qué? Porque las aflicciones que hoy aquejan a nuestra vida, mente y personalidad no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, sino se manifiestan, se presentan en ella tan solo de forma temporal y accidental. Recuerden la argumentación que se emplea dentro de la tradición budista para ilustrar este tan central punto de vista. Si nuestras aflicciones mentales y emocionales fueran intrínsecas a la naturaleza de la mente, y precisamente su condición definitoria es la mera claridad y el darse cuenta, esas aflicciones mentales y emocionales serían cosustanciales y coemergentes a la naturaleza de la mente. Lo cual quiere decir que en cada instante de conciencia, precisamente la misma emergería en un vínculo indivisible con esas aflicciones. Y que esas aflicciones en nosotros se harían presentes en independencia de condiciones y circunstancias, diferentes tipos de estímulos e influencias, y siempre dotadas de la misma intensidad. Evidentemente esto no corresponde a nuestra experiencia. Y porque no corresponde a nuestra experiencia podemos afirmar, trátase de una concepción falsa. Y entonces, en efecto, nuestras aflicciones mentales y emocionales no son intrínsecas a la naturaleza de la mente. Y porque no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, solo afectan a esta, de hecho no a la naturaleza, sino a las dimensiones grosas de la conciencia, de forma temporal.
Y es en consecuencia que se afirma que podemos disminuir la intensidad de esas aflicciones, que podemos inhibir la continuidad temporal de las mismas, y la más importante de las presentaciones y planteamientos del Buda Dharma, que podemos del todo trascender esas aflicciones mentales y emocionales, que podemos lograr la verdadera cesación, que es el precisamente sentido de la tercera de las 4 nobles verdades. La actualización de la genuina cesación, ¿verdad? Evidentemente la meta del practicante budista no debiese de ser tan solo aprender a vivir con tu enojo, ¿sí? El mantenerlo bajo un muy disciplinado control, ¿verdad? Mientras sigue en ebullición dentro de ti, ¿verdad? Nuestra meta es el debilitar esas aflicciones y al mismo tiempo, gradualmente, poder del todo deshacernos de esas, digamos, estructuras aflictivas de nuestra mente y personalidad. Y para ello, nosotros naturalmente no deseamos desarrollar una especie de limitado entendimiento de vez en vez, ¿sí? O un entendimiento que esté presente de vez en cuando, temporalmente hablando en nuestras vidas, sino lo que buscamos es un genuino entendimiento de la realidad. El verdaderamente saber, bueno, lo podemos decir de una forma muy elegante, la manera en que las cosas son, o lo podemos hacer o decir de una forma muy grosa, ¿verdad? ¿Qué pedo? Saber qué pedo con la vida, ¿sí? En lugar de no tener ni pedo de entendimiento de cuál es el sentido de la vida. Y esto es enteramente posible desde la perspectiva del Buda Dharma. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestra actividad mental, se dice, es básicamente pura y tiene todas las potencialidades para desarrollar o para expresar sus cualidades positivas. ¿Se entiende esa idea? Así que todos podemos cambiar. Ese es un señalamiento increíblemente valioso, increíblemente profundo de lo que el Buda enseñó. Así que cuando hablamos acerca de los objetos que indican esa segura dirección vital o el refugio, pues naturalmente hablamos de la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero también es muy importante tener en cuenta que en torno a los mismos existen una gran variedad de niveles de entendimiento, ¿sí? En torno a cada uno de los 3. Cada uno, se dice, tiene un nivel aparente, ¿verdad? Cada uno tiene un nivel más profundo, ¿sí? Y cada uno también, se dice, tiene un nivel secreto, que es una forma de decir el más profundo, ¿sí? También podemos hablar de que cada uno de ellos tiene o manifiesta un nivel aparente, un nivel profundo y algo que lo representa y comunica a nosotros. El cuerpo del Buda es un ejemplo, ¿sí? Hemos hablado del cuerpo del Buda, hemos hablado de sus marcas mayores y menores y la simbología que éstas tienen, ¿no? Se dice que los Budas poseen excepcionales cualidades físicas y características muy particulares que les ilustran y caracterizan, como esas marcas mayores y menores, especialmente las mayores, los lóbulos largos de las orejas, ¿verdad? Esos 3 pliegues en el cuello, todas esas cosas tan exóticas de la filosofía y también de la iconografía del Buda Dharma. Y que yo imagino muchos de ustedes se encuentran muy difíciles de digerir, ¿no? Yo los encuentro muy difíciles de digerir, ¿sí? Pero podemos entenderlo desde una óptica más profunda, que no asociamos específicamente con el hecho de si el Buda tiene en el cuello 3 pliegues o no, ¿verdad? Pero el hecho de que los Budas tienen la capacidad de ir a cualquier lugar instantáneamente, ¿sí? Tienen la capacidad de multiplicar sus cuerpos en formas infinitas, que pueden estar en todos lados al mismo tiempo y así subsecuentemente.
Ahora, nos parece muy difícil entender esto de un ser sensible. Y sin embargo, hoy la ciencia nos dice son características del nivel más pequeño de las cosas, que es precisamente el campo de estudio de la física, de la gravitación cuántica. Precisamente el día de hoy se anunciaba la recepción o la entrega del Premio Nobel de Física, entre otros varios investigadores, a Anton Salinger, ¿verdad? Que ha trabajado a lo largo de muchos años con el paradigma de ese mundo pequeñito, ¿verdad? El paradigma de la física cuántica y de lo que llaman el entrelazamiento atómico, ¿verdad? O de el entrelazamiento de partículas y cómo se puede manipular una partícula en el tiempo y espacio, que se ha establecido una especie de, ¿cómo le llamaríamos en español? Se le llama en inglés entanglement, ¿no? Un cierto tipo de vínculo, de relación o de enlace con esa otra partícula, instantáneamente la afecta, aunque esté a distancia. Así que sabemos que estas son cualidades reales, por lo menos del mundo de lo microscópico. ¿Por qué no podemos entender que también son cualidades reales del potencial de la conciencia humana? Y que en efecto los budas tienen la capacidad de ir a donde quieran instantáneamente, o que en efecto tienen la posibilidad de multiplicar sus cuerpos en formas infinitas, o que pueden estar en cualquier lugar del universo al mismo tiempo y así subsecuentemente. Aunque suene fantástico, ¿verdad? Aunque nos parezca muy difícil de creer, es una realidad. En añadidura se dice que cuando un Buda habla, todo el mundo entiende lo que quiere decir. ¿Sí? Sin importar que no conozcan la lengua. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Yo creo que no lo debemos tomar así literal, de que un Buda abre en tibetano y tú lo escuchas en traducción simultánea al español adentro de tu mente. Yo creo que eso es una interpretación como muy fantasiosa, ¿no? Yo creo que quiere decir que los Budas comunican a través de diferentes niveles y que lo que comunican va más allá a veces de las palabras. ¿Cuántas veces podría yo compartirles la mera mirada de uno de mis maestros fue suficiente para darme una profunda enseñanza? La mera presencia del Dalai Lama me ha comunicado un entendimiento transformador en mi vida, sin la emisión o la enunciación de siquiera una palabra. Y quiere decir eso, quizá, ¿verdad? La habilidad de los Budas para comunicarse más allá de limitaciones, porque tienen muchos niveles en los que pueden ejercer ese proceso de comunicación, ¿sí? Y más allá de todo esto, se dice que los Budas son seres animados por un espíritu increíblemente hondo y universal de bondad y amor, que expresan ecuánimemente para todos los seres sin preferencia. Yo les podría decir que esa es una realidad y que las personas que actualizan los altos niveles del sendero comunican esa bondad y ese amor ecuánime, ¿sí? Y al mismo tiempo una habilidad de entender a todos con una actitud ausente de juicio, ¿sí? Se dice que los Budas tienen el potencial de conocer a todo instantáneamente. Y también esto suena perfectamente fantástico, ¿no? Difícil de creer. ¿Qué quiere decir eso? Que un Buda en este momento puede saber cómo afinar el motor de un coche y al mismo tiempo cómo resolver una ecuación de tercer grado, aunque nunca haya estudiado algo así formalmente. Puede ser, ¿no? Pero en esencia, si queremos entender adecuadamente qué es lo que aquí quiere decirse, es que los Budas entienden el karma de todos los seres. Eso es el elemento, el tópico central de su omnisciencia, la capacidad de entender el karma de todos los seres, ¿sí? Y por lo tanto, entender por qué actúan de la manera en que actúan y por qué son el tipo de persona que son en general, ¿sí?
Pero, habiendo dicho esto, es muy importante que nosotros no asociemos a esa figura, la del Buda, con la de una divinidad. Que no nos aproximemos a la figura del Buda desde una perspectiva teísta. Y que desde esa óptica esperemos que resuelva nuestros problemas y nos libere unidimensionalmente del samsara. ¿Sí? No debemos de buscar en el Buda una figura que sustituya a Dios. ¿Sí? Recuerden, el Buda dijo muchas veces que no podía liberarnos del samsara. Y también nos dijo muchas veces que no podía recorrer el camino por nosotros. Pero lo que un Buda puede hacer es mostrar el camino. Y puede también ayudarnos a eliminar toda variedad de limitantes que nos inhiben a recorrer el camino. Pero claro, eventualmente todos y cada uno de nosotros debe de recorrer ese camino de forma personal. Y para ello no hay sustitución. ¿Y por qué? Porque como decía también el Buda y mis maestros, porque ¿quién nos introdujo y quién nos metió al samsara? ¿Quién es responsable de ese problema? Uno mismo. Nosotros generamos ese conflicto. Pero también, porque nosotros generamos ese conflicto, podemos liberarnos del mismo. ¿Sí? Hablemos también de las buenas cualidades del nivel aparente del Dharma. ¿Sí? El nivel aparente del Dharma pues son todas las enseñanzas, todo lo que el Buda enseñó, lo que el Buda entendió y actualizó en sí mismo, y después, en consecuencia, como resultado de la certeza de el efecto que ese entendimiento trajo a su vida, el imperativo de compartirlo, de extender esa instrucción y enseñanza relevante para todos, por igual que para uno. ¿Verdad? Ahora, otra forma en que podríamos entender esto equivocadamente es asociándolo con la estructura del sendero judeocristiano, donde se tiene una deidad, donde la deidad interviene en el mundo, en el que se revela, en donde su palabra es codificada, y nosotros nos vinculamos a través de una especie de fe dogmática con esa palabra. ¿Sí? Ese no es el concepto budista del Dharma. Acuérdense que el Buda nos dijo una y otra vez que debíamos de no creer en lo que sea que nos dijeran, sin importar que lo que se dijese fuera comunicado con elocuencia, sin importar que lo que se dijese fuera creído por muchos, y sin importar que la persona que lo dijera fuera inclusive una persona respetable, que debíamos de aproximarnos a lo que se dice como lo hace un orfebre al oro, que lo tiene primero que separar de otros metales e impurezas, que lo tiene que fundir y que después le da forma para después poderlo usar como un ornamento, ¿verdad? Así nosotros tenemos también que aproximarnos al conocimiento, al Dharma, con una mentalidad crítica y con un criterio muy sencillo. El Dharma es valioso y verdadero si en efecto funciona, si alivia nuestras aflicciones. Pero si no alivia nuestras aflicciones, pues es falso, simple y sencillamente no funciona, ¿no? Así que el Buda siempre instó a nosotros, sus seguidores, a ejercer una mentalidad crítica, inclusive y en especial en torno a lo que él mismo les enseñaba. Pero cuando nosotros somos perezosos, por no decir huevones, ¿verdad? Entonces no analizamos nada. Y también traemos ese mal hábito a nuestro vínculo con el Dharma. No lo analizamos y generamos un vínculo de una especie de fe dogmática. Salen los martes diciendo, sí, sí creo lo que dice Lama Tony. No crean lo que dice Lama Tony, porque ese tipo de comprensión no es transformadora. Tiene que pasar el sedazo de la investigación. Eso es lo que genera convicción. Tienen que analizarlo.
De la misma manera que eventualmente tendremos que analizar las cualidades del propio lama, del mentor espiritual, porque si no, ¿verdad? Te puedes meter en muchísimos, muchísimos problemas, porque el hábito no hace al monje. Y la tradición tibetana no es excepción. Les podría contar N cantidad de historias de maestros renombrados que acabaron siendo truanes, ¿no? ¿Y por qué la gente lo seguía? Porque rehusó a utilizar su inteligencia crítica, porque nunca analizaron a esa persona. Ahora, analizar a esa persona y ser críticos con la misma no quiere decir ser criticones de la misma, porque siempre habrá algo que puedas criticar, ¿verdad? Oye, ¿por qué es que a Lama Tony se le está cayendo el cabello? Y ya, pues nos jodimos. Si esa es tu mentalidad, no nos salvamos nadie, ¿no? No es ese el sentido, pero sí es un sentido de ser críticos en torno a los elementos básicos que deben de estar presentes en una persona que sigue el camino, como la trascendencia de sus aflicciones, evidentemente, ¿no? Entonces no crean en nada de lo que se les diga solo porque se los dicen, o movidos por el respeto a una persona que admiren, pero sean como el orfebre que constantemente analiza el oro, ¿sí? Decía entonces que cuando somos perezosos, pues no examinamos nada, ¿verdad? Y cuando no examinamos nada en términos de nuestra vida cotidiana, pues nos va a ser muy difícil identificar lo que es importante de lo que no lo es, ¿sí? Entonces no hagan de su vínculo con el Dharma o no se vinculen al Dharma desde una perspectiva teísta, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades aparentes de la sangha? El tercer objeto de refugio, ¿no? Para empezar, tenemos que distinguir qué es lo que queremos decir por el término sangha. Porque en Occidente es muy común que lo utilicemos para referirnos a la comunidad de nuestro centro de Dharma. Por ejemplo, decir, esta es nuestra sangha, ¿sí? Pero en el contexto de los objetos de refugio, esa no es la sangha, ¿sí? O tendríamos que decir, ¿qué clase de sangha es esa? ¿No? Porque es una comunidad todavía flagelada por el velo de las aflicciones y por lo tanto no es un objeto confiable de refugio y por tanto no es un camino de genuina cesación el objetivo del Dharma. Entonces, por la palabra sangha, en un contexto genuino, ¿a quién nos referimos? A la comunidad de aquellos que se han liberado del velo de las aflicciones. ¿Sí? Ahora, también es cierto que esos no pululan. No te los encuentras fácilmente en la parada del Metrobús. Así que puedes arguir, tomar refugio en la sangha es muy difícil porque no conozco a gente así, o los que conozco así, los conozco de oídas, ¿no? Por las descripciones que el Dharma hace de personas de esa naturaleza, pero no están en mis conocencias, ¿no? Y es ahí en donde, pues, fortalecemos esa aproximación con la presencia del mentor espiritual que encarna muchas de esas cualidades, si es un mentor genuino. Y me gusta la palabra mentor para describir al lama, porque siempre digo, el lama es el mentor en el sentido de que te la mienta con amor, ¿no? Es el mentor, porque la función del lama es la mentada constante. ¿De qué? El señalamiento de qué? De tus actitudes negativas. Me decía ayer alguien que vino, se integró ahora, pues por vez primera a Casa Tibet. Me decía que le daba mucho gusto estar de vuelta aquí, que había venido hace algunos años, había tomado el curso introductorio, pero se había sentido tan apaleada, dice ella, ¿no? Que no tuvo la energía. A pesar de reconocer la verdad de ese apaleamiento, fue tan contundente, decía, que la noqueó, ¿sí? Y bueno, con el paso de los años me he hecho un poquito más suave, ¿sí? Hace años, literalmente mi enseñanza era apaleante, ¿sí? Pero no de ti como persona, sino de tus aflicciones. Esa es la función del mentor espiritual, no celebrarlas, ¿verdad? Sino qué sentido tendría, ¿verdad?
Ahora, esto no quiere decir que nosotros minimicemos o no apreciemos el valor de contar con una comunidad espiritual, como es esta. Es súper valioso, porque, por ejemplo, da pie a que todos los martes nos reunamos y hablemos acerca del Dharma y contemplemos lo que es importante en la vida. Eso es importantísimo y es de un valor extremo. Por eso también, indirectamente, nombramos a esa comunidad como Sangha, ¿sí? Pero solo en ese sentido. No en el sentido de que sea un referente para trascender nuestras aflicciones, porque todavía esa comunidad transita por ellas. Entonces la Sangha, técnicamente, es la de los seres liberados. ¿Sí? Otro nivel de la Sangha, ¿verdad? Uno que podemos entender es el que originalmente se asociaba a la comunidad monástica, ¿verdad? De monjes y monjas. Pero yo creo que en el mundo contemporáneo también esta, pues desgraciadamente hace un poquito de agua. Porque dadas las distracciones del mundo contemporáneo y dadas las condiciones del mundo moderno, pues también las tentaciones y las dificultades para vivir la vida de sencillez y sacralidad de la original comunidad monástica budista se han dificultado enormemente. Y también la comunidad monástica está contaminada por los 8 intereses mundanos. En otras palabras, el hábito no hace al monje. Pero debemos demostrar respeto a esa comunidad, por lo menos un respeto básico, porque encarna la forma, bueno, por lo menos pretende encarnar la sencillez de la forma de vida, una vida de contentamiento que el Buda enseñó. ¿Sí? Y hay todavía otro nivel de Sangha, ¿verdad? Que probablemente escuchemos describir por los maestros tántricos, que es precisamente aquella encarnada por las deidades o los budas o los arquetipos búdicos, ¿no? Chenrezig, Tara, Manjushri, todos estos grandes bodhisattvas. Pero de nuevo, no son dioses. Se les llaman deidades, pero con el mismo nombre empieza la bronca, el problema, el pedo, ¿no? ¿Sí? En realidad se les llama Hla en tibetano, pero Hla sí puede referirse a una especie de dios mundano. Pero también tiene otro nivel de significado que es más profundo, aquellos que irradian la luz de la bondad, la luz de la sabiduría, que son los budas, ¿sí? No son divinidades, insisto, ni los deben de asociar con la concepción de santidad del cristianismo, como la devoción que se le tiene a la Virgen, desde una perspectiva dualista, ¿no? Y el nivel más profundo del significado, entonces, del Buda, Dharma y Sangha, ¿sí? Si lo buscamos, vamos a descubrir, ¿verdad?, que es precisamente la genuina cesación de la confusión, ¿sí? La genuina actualización de los senderos auténticos, ¿verdad? Los caminos mentales que conducen al despertar. Esa es la dimensión más profunda de la triple joya. Esto es lo que quiere decir en términos, en su dimensión más estructural, la palabra Dharma, ¿sí? Y eso es lo único que realmente nos puede proteger del sufrimiento. Y eso es lo que nosotros deseamos actualizar en nuestro continuum mental, ¿sí? Y solo podemos actualizar ese estado cuando nosotros nos hemos deshecho de toda forma y expresión de confusión, cuando hemos superado el velo de nuestras emociones perturbadas, de nuestras actitudes neuróticas, cuando nos hemos liberado de nuestros problemas, ¿verdad? Y los budas son precisamente esas personas que han actualizado de forma plena esa instrucción y enseñanza, que la han hecho propia, que la han hecho una experiencia de vida. Y la Sangha, ¿verdad?, se refiere primariamente a lo que llamamos la comunidad de los nobles, el Arya Sangha, que precisamente apunta hacia individuos muy avanzados en el camino, que si bien no han logrado la plena actualización de la enseñanza, la ulterior, han actualizado una buena cantidad de la misma o una buena dimensión de la misma, ¿sí? Así que estas son las diferentes dimensiones que naturalmente acompañan a la triple joya, ¿sí? ¿Se entiende eso? Tengan esto muy presente entonces.
como el referente de lo que entendemos por refugio. ¿Sí? Es mucho más profundo de lo que podemos pensar, especialmente cuando nos aproximamos al refugio a través de una especie de formulación simplista o simplona. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, pero toma refugio en Buda, Dharma y Sangha como tomaría refugio en San Antonio y la Virgen del Refugio, ¿verdad? Y así, ¿no? No olviden que el refugio no es otra cosa que establecer esa dirección sana, positiva, segura en la vida. ¿Ok? ¿Queda esto claro? Bueno, quería enfatizar esto porque es esta dimensión del Amrim en la que nos encontramos y a veces es una que no entendemos con profundidad o que trivializamos. ¿Ok? Bueno, pues dejémoslo aquí esta tarde. Les comento, voy a estar ausente un par de semanas. Recordarán que tenemos 3 años planeando una travesía a Indonesia, al famoso stupa de Borobudur, el stupa más grande del mundo, que se encuentra en Yogyakarta, en el archipiélago indonesio, precisamente para llevar a cabo un retiro en donde pues ahondemos en la enseñanza del Buda y particularmente la enseñanza del adiestramiento mental y de las 4 aplicaciones de la atención. Entonces, originalmente habíamos planeado tener ese retiro hace 3 años, pero por la pandemia lo hemos tenido que ir posponiendo. Y este momento llegó en donde o tomábamos la iniciativa de llevar a cabo el viaje o todo lo que habíamos hecho para él, todo lo que se había pagado para él, se iba a desperdiciar. Y afortunadamente ahora que ha pasado la crisis primaria de la pandemia, estos países se han vuelto a abrir y tenemos la oportunidad de completar esa expedición. Entonces van casi 62 miembros de nuestra comunidad, que es el grupo más grande que hemos llevado a uno de estos programas a lo largo de los 33 años de vida de Casa Tibet, así que promete ser un gran reto, pero al mismo tiempo algo muy bonito. Y por esta razón voy a estar fuera un par de semanas, ¿sí? Le he pedido a Leandro que se ocupe de ustedes durante ese par de semanas, pero al mismo tiempo él me solicitó la posibilidad de que esas 2 sesiones sean remotas y no presenciales, que no sean aquí. Así que vamos a tener esas 2 sesiones por Zoom el martes, ¿sí? Pero les voy a suplicar que no se acostumbren al Zoom, ¿sí? Especialmente ustedes que han hecho este esfuerzo este año de volver a clases presenciales, ¿no? Que ahora que yo regrese, no se me queden en la pseudo comunidad de la casa, sino que vuelvan a acompañarme aquí presencialmente. Yo hago el esfuerzo para venir aquí, hagan ustedes el esfuerzo también. ¿Ok? Bueno, pues magnífico, dediquemos el mérito. Por cierto, recuerden que los que deseen acompañarnos este año en el retiro de POA, del 1 al 4 de diciembre, tienen que empezar a prepararse. Esta semana subimos a la página, a las redes sociales de Casa Tibet, las instrucciones de preparación para el POA, ¿sí? Pero primariamente recuerden, es la práctica de Amitabha y la práctica de Dorje Sempa, ¿ok? Y tienen ustedes tiempo para prepararse, un par de meses, donde intensamente deben de hacer estas prácticas, ¿ok? Pues dediquemos el mérito y como siempre deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y podamos trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Muchísimas gracias y no se desconecten estas 2 semanas, ¿ok?
Muchas gracias. Nos veremos a mi retorno si es que sobrevivo la aventura. Muy bien. Gracias, chicos. Que tengan buena tarde.